que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, está escrito la palabra. Juan 19, que dice Juan 19, dice, yo soy la puerta. Y Jesús dice, mi Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare. O sea, mi Jesús dice que yo soy la puerta. Está claro lo que dice mi Jesús. Yo soy la puerta. Mi Jesús. Nadie va al Padre sino por su único Hijo, que es mi Jesús, ¿no? Dice. Dice, el punto 2 dice, Jesús es la única verdad que liberará a los hombres del engaño de Satanás, hermano. Jesús es la única verdad. ¿Por qué la única verdad? Porque Él realmente en el madero derramó su sangre y ahí venció a Satanás. Ahí lo venció a Satanás. Lo tenemos abajo, pero tenemos que nosotros tener, lo usamos, ¿no? Él realmente no va a hacer la obra porque tenemos los que nos dio, nuestro Jesús nos dio poderes especiales para poder realmente reprender a Satanás. Satanás está vencido, Satanás ya fue vencido en el Calvario con su sangre preciosa. Solamente nosotros tenemos que realmente hacer la voluntad de Jesús, guardar su palabra, vivir su palabra, hacedores, no oidores. Y hacemos todo eso, y nuestro Jesús nos va a respaldar en el momento que vengan las pruebas, nos va a respaldar en el momento que vengan las pruebas, vengan las tribulaciones. Él nos va, en el nombre de Él, vamos a reprender a Satanás, hermano. Juan 8:31, 32. Juan 1:32 dice, dijo entonces a los judíos que habían creído en Él. Ahí está. La clave es aquí. Entonces no, es en vano esa oración, porque tienes que creer. ¿Qué es la fe? Tener fe, creer, ¿no? Fe es la certeza, la fe es la certeza de lo que se espera, o sea, la certeza se ve. Si usted no ve, dice que lo va a ver, de lo que usted realmente no está. O sea, eso tratando donde estamos todo del Espíritu Santo, la paz, la paciencia, el dominio propio, el amor, la mansedumbre. Todo tenemos que tener, si tenemos el Espíritu, tenemos que tener todos los frutos, ¿no? Y, ¿no? Tenemos que tener, si tenemos el Espíritu, tenemos que tener todos los frutos, ¿no? Y, ¿no? Y si permanecer en la palabra, o sea, si tenemos que hacer caso a las ordenanzas que nos Jesús. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que obligar esta carne, ser más espíritu, porque la carne va a las cosas y en la carne está adulterio, fornicación, lujuria, mentira, borrachera, todo avaricia, mentira, borrachera, todo avaricia, todo lo que la carne quiere. Entonces eso nos va a sacar. Ahí no vamos a permanecer en su palabra. Dice, si vosotros, dice, hicieres en mi palabra, seréis verdaderamente
mis discípulos en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis discípulos y conoceréis la verdad. Si no, realmente esa religión dice que si permanecieran en su palabra, dice hermano, seréis verdaderamente discípulos, conoceréis la verdad. La verdad es que el único es Jesús. Y a muerte en la religión católico, adoran imágenes, adoran estatuas, estás permaneciendo en su palabra, estás fuera, la verdad no te va a resolver porque vas a ir directamente a la condenación con Satanás en el lago de fuego de azufre, pero tú realmente necesitas y lees la palabra, la Biblia, conocerás la verdad y la verdad os hará libre, hermano, ¿no? Solo los elegidos comprenderán la verdad que hay en Cristo. Sí, hermano, lo que pasa en nuestro Jehová es desde la fundación del mundo, desde antes, millones y millones y millones, trillones, cuatrillones de personas del mundo. Todo eso, personas del mundo, fuimos su gracia y seleccionados, ¿no? Fuimos seleccionados. Las personas que hemos sido seleccionados entendemos lo que nos dice, pero personas pecadoras que no quieren saber nada de Jesús, no entienden nada de la palabra porque es pura y realmente no se entiende. Entonces, la palabra va gente que mi Jesús os seleccionó desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Y dice Juan 18:37, que dice Juan 18:37, dice, les dijo entonces Pilato, ¿no? O sea, Pilato 18:37, que dice Juan 18:37, dice, les dijo entonces Pilato, ¿no? O sea, Pilato les dijo entonces Pilato, les dijo, ¿no? Rey, le preguntó Pilato a mi Jesús, ¿no? Cuando lo tenían ya para poderlo crucificar, donde su vida dependía mucho de los, en ese tanto de los reyes, ¿no? Pero Pilato le preguntó, Pilato, o sea, lo llevaron a Pilato para que lo juzgue el rey, ¿no? Y Pilato le preguntó a mi Jesús, ¿eres tú el rey? Dice, le dijo, ¿eres? Entonces Pedro le dijo, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. O sea, él le dice que Pilato es el que dice que es rey. Y Jesús no dijo soy rey, ¿no? Él dice, ¿no? Respondió Jesús, tú dices, o sea, le dice a Pilato, y Jesús dice a Pilato, tú dices que yo soy el rey, le dice, ¿no? Yo para esto, dice mi Jesús, yo para esto he nacido. O sea, él no se dice ser rey, pero porque Pilato le dice, porque mi Jesús dice, tú dices que soy rey. Entonces mi Jesús dice, yo para eso he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ahí está clarito. Todo aquel que oye la verdad realmente es de él. O sea, significa todas las personas que han sido seleccionadas desde antes de la fundación del mundo, ellos escucharán la verdad, escucharán a mi Jesús, se van a salvar, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Dice la palabra, dice, ¿no? Todo aquel que es de la verdad, o sea, todo aquel que ha sido seleccionado desde antes de la fundación del mundo, dice, oye mi voz. Exacto. Pero la gente que no
entiende, que no quiere saber nada, que odia a mi Dios. Ellos no han sido seleccionados, que no quiere saber nada, que odia a mi Dios. Ellos no han sido seleccionados porque no entienden lo que mi Jesús les va a estar diciendo y se van a decir agradecidos por Jesús que hizo por nosotros, hermanos. Y dice, el que porque mandó a mi Jesús lo mandó a morir por nosotros, sacrificarse por nosotros. Entonces, mi Jehová, Él le dio toda potestad. Nadie viene al Padre sino por mi Jesús. Eso es lo que está diciendo, que el camino, el único camino al Padre es mi Jesús. No hay otro camino, no hay otro camino de realmente ir al Padre. El único camino de ir al Padre es mi Jesús. Es la única puerta, la puerta de entrada a la eternidad. Pero para eso, amigo, amiga, si no tienes que aceptar a mi Jesús como tu único Salvador, nada más. Si tú aceptas, tienes que aceptar a mi Jesús como tu único Salvador, nada más. Si tú aceptas, vas a ser salvo y tu casa. Y si no lo aceptas, vas a ser condenado y vivirás por la eternidad, por los siglos de los siglos, en el lago de fuego y a sufrir, donde tu sangre no muere, la pobreza no se corrompe y la eternidad será ahí condenado, ¿no? Entonces, dice Juan 1:4 que dice, en él estaba la vida, o sea, en él estaba la vida. ¿De quién estaba hablando? Hablando de mi Jehová. En él estaba la vida y la vida era la luz. Claro, la vida era la luz, mi Jesús, de los hombres. En él estaba la vida. Qué hermoso. Y la vida era la luz de los hombres. Claro, en él estaba la vida, porque mi Jehová lo mandó, mi Jesús, ¿no? En él, en mi Jesús, en mi Jesús, en mi Jesús estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Qué hermoso, ¿no? Juan 11:25. Juan 11:25, que dice, le dijo Jesús, ¿no? Y Jesús dice acá, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Claro, porque mi Jesús murió por nosotros. Realmente lo despreciaron, vino a su pueblo lo despreció. Escuchaban sermones, veían los milagros, veían todo, y más encima lo crucificaron, lo mataron. Como dice, ¿no? Dice, dijo, yo soy la resurrección, porque después de que lo crucificaron, resucitó al tercer día, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, todos los que realmente han muerto, ¿no? Que han sido cristianos, ¿no? Fieles y santos, van a resucitar en el día del arrebato, como dice la palabra. La palabra dice, y le dijo, yo soy la resurrección. O sea, Él es el que puede resucitar, ¿no? Y la vida, Él te puede dar también la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué hermoso. El que cree en mí. Está diciendo ahí, el que cree. Hay una condición. No es que el que no cree. El que cree en mí. Hay muchos cristianos que no creen, ¿no? Y por eso no cree. El que cree en mí. Hay muchos cristianos que no creen, ¿no? Y por eso que no son bendecidos. Porque mi Dios Padre y mi Jesús y Espíritu Santo, tres en uno, son divinidad, la divinidad, ¿no? Los tres hacen acá lo que realmente nos pueden salvar, porque mi Jehová de los ejércitos es el Dios Padre,
mi Jesús es Dios Hijo y el Espíritu Santo que tenemos nosotros está con nosotros, mi Jesús. Cada uno son funciones distintas, pero es es una misma salvación. Es el Todopoderoso, el único Dios, Jehová, creador del mundo. Es el Jehová, creador del mundo. Es el único, ¿no? Como dice Jehová, creador del mundo. Es el único, ¿no? Como dice Juan 7:11. ¿Qué dice Juan 7:11? Dice, si me conocemos también a Jehová, porque mi Jehová es la palabra, dice, ¿no? Dice, si me conocieseis, dice mi Jesús, también a mi Jesús, también a mi Padre conocéis, y desde ahora le conocéis, dice mi Jesús a Felipe, ¿no? Hasta que le dice, estamos en Juan 14:7-11, y le dice, ¿no? Si me conocieseis, hasta que le habla realmente a Felipe, ¿no? Dice, si me conocieseis también a mi Padre, si me conocieses, Felipe, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al que mi Jesús dijo, todo tiempo con Felipe y no me has conocido. Claro, porque él era Dios Padre, es Dios Padre. Entonces dice que mi Jesús dijo, todo tiempo con Felipe y no me has conocido. Claro, porque él era Dios Padre, es Dios Padre. Entonces dice, entonces Felipe le dice, entonces mi Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Le dice a Felipe, ¿no? Y Jesús dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, no entendía, no, Felipe, no, que mi Jesús era el Padre. Entonces pensaba que le muestran al Padre, pero no entendía, ¿no? Hasta que bueno, tuvo que entender, ¿no? Y como dice, el que me ha visto a mí, dice mi Jesús, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? O sea, hasta que le dice mi Jesús, ¿no crees que yo soy en el Padre? O sea, hasta que le dice mi Jesús, ¿no crees que yo soy en el Padre? O sea, yo no las hablo por mi propia cuenta, sino en mi Jesús, ¿no? Él hace las obras. Créenme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Claro, son las mismas obras. Le dijo a Felipe, ¿no? Porque él entendía, ¿no? Que le muestra a su Padre, con él basta, ¿no? Y dijo, no, tanto tiempo he estado contigo y no conocí al Padre. No sabía que mi Jesús era también el Dios Padre, ¿no? Y dice, el punto 1 dice, la igual, esto es revelar porque entendemos, ¿no? Entendemos todo lo que nuestro Jesús nos dice, pero hay gente que no entiende, y hay gente, la palabra, el que me oye, ¿no? Dice, son mis ovejas, o sea, él dice que habla y sus ovejas lo persiguen, son lo que él seleccionó desde antes de la fundación, pero mucha gente lo sigue porque no ha sido seleccionado, como dicen. Dice, la igualdad que existe dentro de la divinidad solo es revelada a los creyentes, a los que creen por fe, hermano, creen y por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? ¿Qué dice Juan 12?
44, 46. ¿Qué dice Juan 12, 44, 46? Dice, Jesús clamó y dijo, está hablando mi Jesús, ¿no? Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, mi Jesús dijo, el que cree en mí, hay que creer, hermanos, en mi Jesús. Todas las cosas que le pidamos, hay que creer. Sin creer es imposible agradar a Dios. Tenemos que estar orando. Y si vamos a pedir algo, pero hay que creerlo. En muchas iglesias muchos hermanos están enfermos, parece un hospital. ¿Pero por qué? Porque no creen, o sea, no creen. Corren una cosita, se van al médico. Un dolor para acá, se van al médico. No. Entonces, Jesús dice, no creen en mí. No. Entonces, Él quiere que crean en Él todo lo que te pase, tus aflicciones, tus pruebas, tus tribulaciones, tus enfermedades. Cree, déjalo en manos de mi Jesús, Él te va a sanar. O sea, te puede doler, te puede estar revolcando, te puede estar comiendo, puede doler, te puede estar revolcando, te puede estar comiendo, pero solamente tienes que creer. Creer, hay que creer, ¿no? Y dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no, dice, el que cree en mí, no cree en mí, dice. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. ¿Ah? El que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió, sino en el que me envió. Uno cuando tiene, hermano, que creer, ¿no? En el que le envió, mi Jehová, ¿no? Mi Dios Padre, a mi Jesús. Pero nadie viene al Padre sin mi Jesús, porque mi Jesús es el intercesor, es el intercedor entre nosotros los santos y mi Jehová. Mi Jesús es el intercesor. Nadie viene al Padre sino por el Hijo. Mi Jesús es el único camino que te lleva a la ciudad, a la casa de su Padre, que era cielo celestial. ¿No? Mi Jesús es la única puerta donde entrarás y serás salvo. La única puerta. Todo apunta que mi Jesús es el camino hacia el Padre. No hay nada ni nadie, ni siquiera todos los santos que hay en este mundo, ni siquiera Santa Rosa, ni siquiera San Jacinto, la Virgen de la Altagracia, ningún santo. Más bien esos santos te van a llevar al infierno. ¿Por qué? Porque es idolatría y te vas directamente con Satanás. Eso es la única puerta abierta hacia la eternidad, es mi Jesús. La única, ¿no?, camino hacia la casa de mi Jehová es mi Jesús. No hay otro, ya no hay otro. Y dice, ¿no? Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido, dijo, no, yo la luz he venido, dice mi Jesús, al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Claro, hermano, mi Jesús vino para hacer luz, no para hacer tinieblas. Y todo lo que lo aceptamos a mi Jesús, Él nos mantiene siempre, no, en luz y no en tinieblas. Porque hacemos su voluntad, guardemos su palabra, no, hacedores, no oidores, y sobre todo obediencia. Obediencia más que sacrificio, ¿no? Y dice, ¿no? El punto 2 dice, los discípulos fueron conscientes de la igualdad en la divinidad, ¿no? Claro, los discípulos fueron conscientes de la igualdad en la divinidad después de la resurrección. Claro, porque los discípulos sabían que Jesús resucitaría el tercer día, iría a la diestra de mi Jehová de los ejércitos. O sea, eso, por eso dice que los discípulos fueron conscientes de la igualdad en la divinidad. Igualdad, Dios Padre, Dios Hijo, igualdad de divinidad, igualdad, ¿no? Entonces, eso, dice Colosenses 1.15, Colosenses 1.15, que dice Colosenses 1.15, dice, Él es la imagen del Dios
invisible. Está hablando Él, o sea, mi Jesús, el único que se pudo ver acá en este mundo, porque mi Jehová nadie lo ha visto al Creador del mundo. Él nadie lo conoce, pero realmente mi Jesús es lo único visible, ¿no?, de mi Dios, mi Jehová de los ejércitos, ¿no? Dice, Él es la imagen de Dios, mi Jesús es la imagen del Dios invisible, ¿no? Dice la palabra, Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es mi Jesús, el primogénito de toda creación es mi Jesús, ¿no? Y dice Primera de Juan 2:13, Primera de Juan 2:13, y dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Está diciendo, os escribo a vosotros, padres, ¿no? Porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, está diciendo, ¿no? Porque habéis vencido al maligno. Y os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Qué hermoso, hermano, ¿no? Dice el 4 dice, el poder de la fe. Hermano, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por fe, Abraham salió de su parentela sin saber a dónde iba, ¿no? Por fe caminó, ¿no? Por fe Noé construyó esa arca que nunca había llovido, y por fe, ¿no?, él realmente se salvó. Entonces, por fe, el profeta Job también, él por fe también aguantó todas las tribulaciones por fe, y por fe fue bendecido, ¿no? Todo es por fe, hermano. Todo es por fe. Todo es por fe, ¿ya? Y dice el poder de la fe, Juan 14, 12, 14. Juan 14, del 12 al 14. Juan 14, del 12 al 14. ¿Qué dice? De cierto os digo, está diciendo mi Jesús, de cierto os digo, el que en mí cree, o sea, está diciendo mi Jesús, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¡Qué hermoso! O sea, si uno cree, dice la palabra, hermano, la palabra dice, Juan 14, 12 al 14, dice, de cierto os digo, dice mi Jesús, el que en mí cree, o sea, nosotros si creemos en Él, ¿no?, las obras que yo hago, Él las hará también. Claro, si nosotros creemos en Él, las cosas que mi Jesús hizo, nosotros también las vamos a poder hacer, dice, ¿no? Y dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. Claro, hermano, si nosotros podemos pensar, Pedro con un sermón, ¿no? Pedro con un sermón, ¿no?, en el Antiguo Testamento, Pedro con un sermón, realmente se convirtieron 3,000 almas para mi Jesús, ¿no?, que fue más que mi Jesús cuando él predicaba. Y Pedro, en otra oportunidad, predicando la palabra, se arrepintieron, aceptaron a mi Jesús 5,000 con un solo sermón. Entonces 8,000 Pedro más que mi Jesús. Entonces, para entender, como dice la palabra, dice, y todo lo que dice, y aún mayores hará. O sea, está diciendo que aún mayores haremos nosotros que Él, ¿no? Dice, porque yo voy al Padre, dice, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ahí está,
todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, dice mi Jesús. Así que el único camino para llegar al Padre es mi Jesús. Eso, el único camino para llegar al Padre es mi Jesús. No hay otro camino. No hay Santa Rosa de Lima, no hay San Jacinto, no hay San Juan, no hay la Virgencita, ningún santo. Esos santos te van a llevar al infierno, a Satanás. Eso también. El único camino, la única puerta abierta es mi Jesús. Nadie viene al Padre sino por mi Jesús. Eso, mi Jesús, el camino al Padre, hermano, ¿no? Y dice, ¿no? Hará también, y aún mayores hará, dice, porque yo voy al Padre, mi Jesús iba al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Está claro, hermano, que todo lo hace mi Jesús, ¿no? El punto 1 dice, un poder sobrenatural ha sido entregado a todos los creyentes. Hermano, un poder sobrenatural ha sido entregado a todos los creyentes. Un poder sobrenatural ha sido entregado a todos los creyentes. Mateo 21:21, ¿qué dice? Dice, respondió Jesús, les dijo, de cierto digo que si tuviera fe y no dudaréis. Ahí está, hermano, ahí está la clave. Dice, respondió Jesús, le dijo, de cierto digo que si tuvieras fe y no dudarías. Y muchos de cristianos dudamos, estamos orando y estamos dudando. Es por eso que no se hace la bendición, no se completa la bendición, por lo mismo que oramos y dudamos, no. Y dice la palabra, dice, de cierto digo que si tuvieras fe, mi Jesús dice, si tuvieras fe y no dudaríais, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Hermano, no tenemos nosotros que dudar, creer en mí, dice mi Jesús, y sin dudar. Por eso que muchas iglesias, muchos hermanos andan enfermos, muchos. ¿Por qué? Porque no creen, tienen una cosa, se van al médico al instante. No, dice mi Jesús que los médicos fueron hechos para las personas incircuncisas, para los pecadores, pero no para su pueblo. Su pueblo, Él solamente lo sana, pero solamente tienes que creer. Tienes que creer, como dice la palabra. Le dijo, respondió Jesús, le dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe, acá está diciendo mi Jesús, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudaréis, acá está la palabra, pero muchos de nosotros dudamos y no se completa la bendición y paramos enfermos más que toda la vida en la iglesia. ¿Por qué? Porque no creemos. Por eso dice, ¿por qué tantos enfermos en las iglesias? Porque no creen, dice mi, porque no creen, somos incrédulos. Dice que si tuvieras fe y no dudaríais, dice, no solo haréis esto de la higuera, dice mi, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Hermano, la fe es creer, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera y la convicción
de lo que no se ve. Esa es la fe. Hay que pedir con fe, creyendo y no dudáis. Y no dudáis para que la bendición venga a tu vida y realmente estemos glorificados con mi Jesús, hermano, ¿no? Y dice el punto 2 para terminar, dice, millones de personas han sido salvas en el mundo por medio de este poder, hermano. Millones de personas han sido salvas, cojos andando, mudos hablando, se han sanado del SIDA, se han sanado enfermedades que la ciencia no puede, se han sanado. ¿Por qué? Por fe y por fe, hermano. Dice Hechos 2:41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermano, qué hermoso. Así que los que recibieron su palabra, o sea, la gente cuando recibe la palabra son personas que mi Jesús los ha seleccionado desde antes de la fundación. Lo que pasa es que Él envía sus medios para que esos medios, su palabra salga y a la gente que ha sido seleccionada, ellos lo acepten a mi Jesús, ¿no? Dice, ¿no? Así que Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra son, o sea, los seleccionados, recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, ¿no? Hechos 4:4 que dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Hermano, solamente queda una sola resumen. Hay que creer, nada más. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, primero que nada agradecerte de todo corazón, papi, por la oportunidad de cantarte, glorificarte, papá, sabiendo que soy tu medio, tú seas inútil nada más, papi, por favor, mi Jesús, tú a la hora redentora, Padre, a la hora redentora, con todas esas personas que han visto y escuchado, papi, por favor, con sus corazones, sus mentes, Padre, por favor, pones un granito de amor en sus corazones, ¿para qué? Para que ellos con un segundo se quiten las vendas del enemigo, príncipe de la potestad del aire, de Satanás, y te acepten como tu único Salvador. Solo no pueden, papi, las almas no pueden perderse, que se hagan tu voluntad, no la mía, papi. Gracias, papá, y también a todos los hermanos que están en línea, han visto, han escuchado, pero no son testigos.